Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de que es el primer encuentro de 9. Les recuerdo por las dudas, para que podamos entendernos, de mutear cada una sus micrófonos, que son tan amables. En este primer encuentro empezamos con el módulo en relación a la contabilidad. A ver, ahí estamos. Les cuento brevemente la dinámica del encuentro. La idea es que en los primeros encuentros no va a haber preguntas que se van a responder en estas instancias, sino recién en el tercer encuentro vamos a sistematizar todas las preguntas que ustedes vayan haciendo durante la charla en el chat, tanto de YouTube como en el chat del Zoom. Y también, si después de la charla les van surgiendo dudas, pueden escribirnos también a cursoseso@gmail.com. Todas estas charlas se van a... Perdón. Quizás, Ale, vos podrías mutear todos los micrófonos, ¿te parece? Sí, ya lo hago. Gracias. Muchas gracias. Les pido disculpas, pero bueno, somos muchos y es normal que pasen este tipo de cosas. Les contaba entonces que todas las charlas, dudas o sugerencias que nos quieran hacer son más que bienvenidas, y pueden acceder a través de los chats de las dos plataformas, como también en el mail de cursoseso@gmail.com. Bueno, arrancamos con la presentación. Les agradezco nuevamente la presencia a todos, a Linaes por el apoyo de este curso y a todo el equipo de CESO que está trabajando hace bastante. Estamos todos contentos de poder participar en nuestra experiencia con ustedes. Les voy a compartir la presentación. Bien. Bueno, antes de comenzar con la presentación, le quería comentar algunas cuestiones acerca de cuál va a ser la dinámica de todos estos encuentros y cuáles son nuestras expectativas al respecto. Dado que nosotros trabajamos con organizaciones de la economía social y el acompañamiento que hacemos no solo es desde el punto de vista teórico, técnico, sino que nos interesa especialmente que todas esas herramientas y esos conocimientos que compartimos y trabajamos juntos puedan ser aplicados directamente en cada una de las organizaciones. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo, porque esta presentación es masiva y es mucho más complejo el intercambio, para que en la misma ustedes puedan acceder no solo a diferentes tipos de conceptos técnicos, teóricos y demás, sino herramientas concretas que puedan aplicar en sus propias organizaciones y algunas recomendaciones o tips que les sean útiles a la hora de evaluar las propias prácticas de la organización en relación a estas temáticas que vamos a ver. Por eso, de encuentro a encuentro, ¿sí? Cuando ustedes vuelven a su organización, a partir de los diferentes conceptos que pudimos ver durante la charla, les surgen dudas, sugerencias o comentarios, por favor, no dejen de hacerlas. Acá pueden ver claramente el mail para hacer consultas si no llegan a hacerla hoy durante el chat. Muy bien, el encuentro de hoy es trabajar sobre la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema de información, registro y control de las operaciones principalmente económicas y financieras. ¿Qué quiero decir con esto? Es un sistema de información porque de manera ordenada, con diferentes procedimientos y reglas que se relacionan entre sí, permiten ordenar y sistematizar la información de la organización para brindarme información con determinados requisitos
que me permiten a mí una lectura y una confiabilidad de esa información. Con lo cual requiere el registro de todas las actividades y operaciones que yo hago dentro de la organización. El control de estos registros y del sustento que da lugar a estos registros. De que básicamente, digamos, todo este conjunto de registros, controles, tienen que ver con las operaciones de la organización, pero principalmente económicas y financieras. Y acá tenemos un primer recorte que me parece que es importante hacer hincapié, que la contabilidad tal cual está diseñada va a dar cuenta principalmente de todas aquellas actividades que se relacionan directamente con las cuestiones económico-financieras de la organización. Pero el desafío que tenemos como organizaciones de la economía social es aprovechar esta herramienta que es muy útil y que vamos a ver que tiene muchas ventajas para poder obtener información que dé cuenta más allá de lo estrictamente económico-financiero. Y eso es un poco lo que quiero trabajar conjuntamente con ustedes para ir desarrollando a través de esta herramienta nuevas posibilidades que nos permitan obtener información de gestión. Y por eso les voy a compartir un extracto muy chiquitito, son apenas 2 minutos, de una experiencia de mujeres brasileras, agricultoras, que han comenzado del trabajo, a partir del trabajo doméstico, de sus propias huertas, desarrollaron una organización colectiva que hoy les permite obtener parte de su sustento. Y en una fracción hacen referencia precisamente a los registros y cómo ha impactado en su organización. Es muy cortito, pero me parece que vale poder escucharlas y leerlas. No se escucha, pero igual lo leemos. Silencio. Esperando. Sí. Ahí se ve. Están mostrando algo. Ah, sí, abajo. ¿Será que cómo se agranda la imagen? Ahí tocando ahí. Yo tendré que estar hablando. Quedan ahí. Ahí está. Ahí se ve más. Y si corres y si vas corriendo, vas viendo. Vas viendo más gente. Pero no se escucha nada. No, pero están en silencio porque lo quieto, ¿eh? ¿Pero nadie está hablando? Si tenés que buscar y fíjate si estamos nosotros. No sé qué pasó, Rodri, acá. Ahí me escuchan, ¿verdad? Como pudimos ver, a partir de la experiencia de las mujeres que cuentan brevemente y que desarrollaron una libreta donde anotaban todo lo producido en las huertas.
Y a partir de esa anotación y sistematización a lo largo de un periodo de tiempo, lo que les permitió es visibilizar tanto las actividades económicas como no económicas que desarrollaba la organización. Y en esto es lo que primero me interesaría recalcar sobre cuál es el aporte que puede hacer la contabilidad. Digo, quizás algunos de ustedes estudiaron o vieron en el colegio de contabilidad o trabajan en términos de contabilidad, y lo primero que a uno le hace referencia es el activo, el pasivo, el debe y el haber. Y es cierto, eso es parte de la técnica de la construcción de la contabilidad, pero lo más importante es lo que me brinda a mí la contabilidad, es información para conocer mi propia organización y a partir de ahí tomar decisiones. Y el desafío, como les decía, es visibilizar a través de estos registros tanto las actividades económicas como no económicas. Y es un poco lo que cuentan las mujeres. A partir del registro, de anotar simplemente en una libreta cuánto se producía, advirtieron que lo que ellos entendían que era la huerta familiar con el que hacían comida para sus propias familias, después para sus vecinos y después para parte de la comunidad, había un ahorro en cuanto no compraban en el mercado que no estaban visibilizando. Y la posibilidad además de alimentar a otras familias con alimentos agroecológicos, ¿no? Digo, y todo esto parte lo aportó un registro claro de qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban produciendo y a cuántas familias alcanzaba el trabajo de estas mujeres. Otro aporte significativo de la... otro aporte significativo tiene que ver precisamente, toda esta información a mí me permite tomar decisiones. Pero es algo más que eso, porque en la medida en que yo puedo socializar dentro de la organización la información y que cada uno de los miembros de la organización empiezan a entender de qué se trata un balance, determinados registros y demás, me va a permitir afianzar los procesos de democratización. Cuando yo me siento en una reunión de consejo, en una asamblea, a tratar el balance, muchas veces prácticamente no se trata porque se toma como un tema legal, pero muchas otras, muchos de los compañeros no conocen de qué se está hablando y simplemente aprueban algo que quizás no tienen entera información. El desafío entonces precisamente es en que todos al momento de tratar estos documentos entiendan y sepan qué es lo que está pasando por la organización a través de la información contable y puedan tomar así mejores decisiones sobre el rumbo de la organización. Y otro aporte que para mí es muy significativo también tiene que ver con la autonomía. Muchas veces la función de la contabilidad se delega, y está bien, digo, no hay problema con que se delegue o no, pero el que poder tenerla dentro de la organización y los propios registros, o por lo menos entender qué es lo que termina volcado en la contabilidad y en el balance, y cuánta relación tiene con la propia vida organizacional, es lo que me va a permitir tener mayor autonomía al momento de tomar decisiones frente a cualquier situación que pueda surgir con cualquier organismo, como los PRIP, el INAES, los bancos, digo, porque como bien sabemos, mucha de la información que surge tanto de los estados contables como de la contabilidad en sí misma, los registros de compras, de ventas y demás, son requeridas por muchos de los organismos con los cuales interactúa habitualmente cualquier organización. Y conocer y entender qué es la información que nosotros le estamos proveyendo a estos organismos, nos brinda mayor autonomía y posibilidad de articular más eficientemente con estos organismos. Pero ¿por dónde empiezo, no? Cuando yo hablo de contabilidad, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mi primer sugerencia es empezar a hacer un listado de las actividades de mi organización. Porque la contabilidad es simplemente un lenguaje a través del cual yo cuento qué es lo que pasa en mi organización. Por eso me pareció que era interesante el video que les compartí
las mujeres agricultoras de Brasil, porque precisamente lo que se advierte es eso, ellas tenían su huerta, cocinaban, compartían sus alimentos, y en el momento del registro empezaron a mostrar todo eso que hacían diariamente. La contabilidad no es más que eso, que es otro sistema de información, no es el único. Obviamente que dentro de las organizaciones tenemos diferentes maneras de acceder a la información de nuestras actividades, pero la contabilidad es uno de ellos, y que tiene una gran virtud, que dada que es un sistema de información que tiene sus propias reglas, que se interrelacionan entre sí, nos permiten tener mayor integrabilidad de la operatoria que ocurre dentro de la organización y confiabilidad de la información. Por eso creo que es un sistema valioso para compartir y desarrollar dentro de la organización. Entonces, lo primero que yo voy a tratar de pensar es, bueno, dentro de estas actividades, en general, se nuclean por diferentes circuitos, los más comunes son ventas y cobranzas, compras y pagos, y después podemos tener manejo de fondos, todo lo que es caja, bancos, y todo lo que tenga que ver con el pago a trabajadores, tanto en las cooperativas de trabajo, a sus propios asociados, o en el caso de trabajadores en relación de dependencia, o en, digamos, podemos convivir con el retiro de los excedentes y el pago a los trabajadores. Obviamente que después en las cooperativas productivas también vamos a tener los procesos de producción que van a alimentar también a la contabilidad en todas las operatorias que se desarrollan. Pero estos son los circuitos básicos que vamos a encontrar en cualquier tipo de organización, sin importar el tamaño, digamos. Siempre de alguna manera vendemos, cobramos, y con esa plata compramos y pagamos. Básicamente esto pasa en todas las organizaciones. Muy bien. ¿Qué es lo que la sugerencia para empezar a trabajar en la contabilidad? Es empezar a desagregar cuáles son las actividades que yo hago en cada uno de estos circuitos, y después vamos a ir viendo qué documentos y registros están asociados. Y acá incorporo un nuevo elemento, que es la documentación y el registro. ¿Sí? Una vez que yo tengo un listado de todas las actividades que yo desarrollo, después lo que tengo que ir viendo es cómo eso lo puedo registrar y sintetizar. Y acá el papel del documento como respaldo o aporte es fundamental, porque es lo que me va a dar el sustento y me va a permitir el futuro control de ese registro. Por ejemplo, en el caso de ventas, bueno, vamos a, según el tipo de actividad que se desarrolla y la magnitud de la organización, podemos contar con un legajo del cliente, si son clientes habituales, si son consumidores finales, por supuesto que no. También puede haber un pedido del cliente en el cual yo recepciono el pedido de venta. Voy a preparar el producto o servicio que me están requiriendo. Con la entrega de ese producto, o ese bien, o ese servicio, yo estoy efectivizando la venta, digamos, el hecho imponible a partir del cual la venta se considera realizada es en el momento que yo entrego este bien o servicio. En el caso de los bienes, generalmente voy a emitir un remito, que va a ser el sustento de la entrega de ese producto, y la respectiva factura de venta. ¿Sí? Y por supuesto también todo el movimiento de productos va a tener sus registros en el control de los bienes y el stock que yo tengo de esos bienes. Entonces, frente a estas actividades, parte de la documentación que la va a sustentar puede ser la orden de pedido del cliente, en caso de que existiera, el remito de entrega del producto y la factura de venta. Estos van a ser documentos concretos que se emiten dentro de la organización. Y a partir de ese documento yo voy a generar un registro. Por ejemplo, la cuenta corriente de clientes. Y acá quiero ser clara también en esto. Los registros pueden tomar diferentes formas. Quizás en alguna organización simplemente el registro es anoté el nombre del cliente,
anoté la factura que le hice, en caso que se le hice, cuánto le vendí y cuál fue el compromiso de cobro. Porque digo, segura esta información, sea en un cuaderno, sea en una planilla de Excel, o sea en un software, todos la vamos a tener. ¿Por qué? Porque es fundamental precisamente para después hacer el seguimiento de la cobranza de esa documentación. Entonces, digo, quizás a veces los nombres suenan ajenos o extraños a la organización, pero en definitiva es lo que todos hacen, llamémoslo como lo llamemos, ¿sí? Y este registro, a su vez, va a alimentar otro registro que es el subdiario de IVA-Venta. Muchas de las organizaciones, sobre todo las que están inscritas en IVA, seguramente lo conocen porque o lo ven con el profesional contable que liquida los impuestos, o los hacen dentro de la organización, porque es uno de los registros requeridos para la liquidación del IVA, y que se hace mensualmente. También dependiendo de la magnitud de la organización, yo voy a llevar un legajo de clientes, donde tengo los datos propios del cliente, domicilio, datos de contacto, y según la magnitud y el tipo de servicio o bien que venda, es muy probable que tenga información como cuáles son los datos impositivos del cliente, último balance, para poder hacer un análisis de cobrabilidad de este cliente, sobre todo cuando son nuevos. Y un inventario de bienes en relación al stock, ¿sí? Seguramente cualquier organización que comercializa bienes, de una manera u otra va llevando un registro de cuánto se produce o cuánto compraron y cuánto les queda disponible para venderlo. Cuando yo recibo un pedido, mínimamente tengo que saber si voy a contar o no con el stock suficiente para poder comercializar. Atado al circuito de ventas, la actividad o la operatoria habitual es el de cobranzas, y es la más anciana, ¿no? Digamos, muchas veces el marketing dice que digamos, una venta termina cuando el cliente regresa, y desde el punto de vista administrativo cuando se cobra. Y acá, ¿qué actividades comunes yo puedo llegar a tener? Bueno, es la recepción de valores, esto es si me pagan con cheque, con efectivo, si me pagan a través de una transferencia bancaria, puedo tener el comprobante de transferencia, certificados de retención en caso de que me realicen alguna retención el cliente, tanto de impuestos a las ganancias, si por alguna razón no tengo la exención, o una retención de IVA, los recibos de cobranza, reclamos de ventas no cobradas, en fin. Todas estas actividades están relacionadas íntimamente con la gestión de cobranza y la cobrabilidad de los mismos. Respecto a qué documentación involucra esta actividad, bueno, cuando yo cobro, es muy probable que emita un recibo de cobranza, excepto que esto quede quizás plasmado a través de un mail, a través de la transferencia bancaria. Pero en general, según la magnitud, y excepto que sea ventas a consumidor final, siempre es recomendable contar con el recibo de cobranza. Si el cliente me hizo alguna retención, yo voy a requerir este certificado de retención, que también, si bien hoy con la FIP, esta información está en la base de datos de la FIP, el certificado en el momento de disputa, si me retuvo, por ejemplo, y no aparece el comprobante en la base de datos de la FIP, es importante tener este certificado porque es el único comprobante para poder descontarlo en el respectivo impuesto. Los comprobantes de transferencia bancarias, los propios valores y los extractos bancarios, que es otra información que me va a permitir a mí controlar que todas las transferencias que el cliente me dijo que hizo, constatarlas fehacientemente con el propio extracto bancario donde va a constar ese depósito. ¿Qué registros voy a tener asociados a estas actividades? Bueno, por supuesto, la cuenta corriente de clientes, ¿no? Así como cuando emití la factura,
o entregué, realicé la venta, yo anoté que este cliente me debe tanta plata, en el momento de la cobranza también es importante poder registrar el cobro de esta venta. ¿Por qué? Porque además periódicamente yo debería estar chequeando que todas aquellas ventas que no fueron cobradas, reclamarlas. Y esto muchas veces pasa, cuando yo no tengo un registro fehaciente sobre esto, es muy probable que me pase que pierda algunas cobranzas o las cobre un poco tardíamente. Y también es importante llevar el registro de las retenciones sufridas, porque todos seguramente en algún momento les ha pasado que el cliente les retiene, les ponen el recibo que hicieron una retención, pero después se olvidan de mandar el comprobante de retención. Y acá es importante, por un lado, mandar el comprobante de retención para tener esta constancia que yo les decía, en caso que no aparezca en la base de datos de la FIP, pero también para ir llevando el detalle de las retenciones mensuales que son fundamentales al momento de la liquidación de impuestos, porque otra vez, si por alguna cuestión yo no la tengo en la base de datos de la FIP o de algún organismo provincial de ingresos brutos, la puedo perder. Entonces acá el registro me va a permitir precisamente tener la seguridad de que todas estas retenciones han sido computadas correctamente. Sobre todo porque además muchos de los organismos permiten solo computarlas en el mes en que se realizó la retención. Y si yo ya después, el mes siguiente, me di cuenta que hubo una retención que no tomé, ya es mucho más difícil, tengo que hacer todo un trámite frente al organismo para poder computar. Bien, el otro circuito habitual en cualquier tipo de organización es el de compras y pagos. Y acá también lo que vamos a hacer es tratar de identificar todas las compras, las actividades relacionadas con la actividad de compras. Por supuesto que primero es poder detectar cuál es la necesidad que tiene la organización de las diferentes compras, tanto en la parte productiva como en las diferentes áreas de la organización, y esto en función a las pautas aprobadas por el Consejo de Administración. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por supuesto que ningún miembro de la organización no se puede endeudar ni comprar mucho más allá de la operatoria habitual, o excepto que sea algo extraordinario que haya sido aprobado previamente por el Consejo. El control de los bienes recibidos, cualquier compra o servicio que yo realizo, antes de hacer el pago, mínimamente tengo que controlar que ese bien es el que yo solicité o que el servicio prestado es efectivamente el que yo también solicité o requerí en su momento. Y ya hace varios años que, sumada a las actividades habituales de compra, pedidos de presupuestos y demás que todos más o menos conocemos, tuvimos que sumar una nueva actividad administrativa que es la verificación fiscal de la condición ante los impuestos del proveedor, como también la verificación efectiva del comprobante de la factura de compra. Entonces, a mí no me alcanza recibir el bien que compré, sino que además la documentación que sustenta esa compra, que es la factura de compra, necesito verificar en la página de la FIP cuál es el quit del proveedor, cómo está inscrito, si corresponde a la factura que realiza, si es factura electrónica, si esa factura tiene CAE, bueno, verificar el CAE en la página de la FIP, en fin, hay un montón de controles que yo debo hacer antes de realizar el pago. Con lo cual, ¿qué documento yo voy a identificar en estas operaciones? Orden de compra, presupuestos, si requerí presupuestos al proveedor, diferentes cotizaciones que yo pude haber pedido para verificar la compra, y la factura de compra. Acá el tema de las cotizaciones es un tema importante, porque al momento de evaluar por qué yo elegí tal proveedor o no, uno tiene que ver con el precio. Y en general uno dice, bueno, elijo el más barato, pero no siempre el más barato cumple todas las condiciones que requiere la organización para
el bien que quiere adquirir. Con lo cual, siempre yo sugiero que cuando se elijan proveedores con cotizaciones que no sean las más baratas, aclarar por qué, cuáles son las características del producto que me está dando el proveedor que hace que ese precio sea superior al de otros proveedores. Y para todas aquellas organizaciones que ya están acostumbradas a, por ejemplo, conveniar con el Estado, a ser proveedores del Estado y demás, y tengan que rendir, este también es una de las actividades o acciones que se requieren al momento de presupuestar un convenio o un subsidio, que es verificar las cotizaciones, diferentes cotizaciones del proveedor. Y acá el documento es fundamental para poder precisamente sustentar la decisión que se tomó por un proveedor u otro. Bien, esto va a terminar en algún registro. Así como en las ventas yo tengo un detalle de todos los clientes, en las compras también voy a tener un detalle de todos los proveedores y qué le voy comprando. Y esto es lo que se llama la cuenta corriente de los proveedores, ¿no? Y tal como les comentaba antes, esto puede estar en un cuaderno, en un Excel o en un software. Eso va a depender de la magnitud de la organización y los propios recursos que tengan para llevarlo. Y así como hay un listado mensual de ventas, también hay un listado mensual de compras, a través del cual necesito para poder hacer la liquidación de IVA mensualmente. Una vez que compré, en algún momento vamos a tener que pagar. Y acá empieza el circuito de pagos, donde, por supuesto, según también cuáles son la magnitud y los diferentes controles dentro de la organización, se pueden requerir o no diferentes autorizaciones antes de realizar los pagos. Por supuesto, verificar la disponibilidad de los fondos, en cuyo caso también parte de las acciones serán ver cómo con qué proveedores puedo hablar para diferir algunos pagos. La entrega propia del valor al momento efectivo del pago, si lo hago con cheque, con transferencia o en efectivo. Y yo es muy probable que emita una orden de pago, o si no le requiere al proveedor que emita un recibo. Esto es muy importante, tener alguna constancia del pago. Que quizás a veces hoy en día puede llegar a ser un mail. Yo lo que sugiero es tener algún tipo de documento que respalde el pago. Porque frente a cualquier futuro reclamo por parte del proveedor, yo tengo su propio recibo o la orden de pago que yo emití firmada por el recibo, o al menos un mail. Si, por ejemplo, tiene alguna constancia que le llega por WhatsApp o demás, traten de guardarla, descargarla en alguna computadora y archivarla. Porque a veces pasa que los registros del proveedor se pierden, no son ordenados, me lo reclama, o internamente se traspapela la factura y se paga 2 veces la misma factura. Esto es habitual y pasa en todas las organizaciones sin importar la magnitud y el nivel de control que se tenga. Por eso la sugerencia es ser cuidadosos con estos documentos, porque no solo me permiten sustentar los registros, sino que también frente a cualquier diferencia que yo pudiera tener con mi proveedor, voy a poder constatar y decirle, yo efectivamente te pagué, no solo está la transferencia en el banco o el cheque que yo te di, sino además tenemos el comprobante. Que por supuesto, cuando son pagos en efectivo, es el único comprobante que yo voy a tener para dar cuenta de que efectivamente hice el pago. Y dentro del circuito de pagos, que no está relacionado con las compras de proveedores, también están todos los pagos de impuestos, ¿no? Que también van a requerir de las mismas acciones que tienen que ver con, sobre todo, ver la disponibilidad de fondos para afrontar los impuestos que yo deba pagar mensualmente. Entonces, ¿qué documentación va a sustentar básicamente estas acciones? La orden de pagos, si habitualmente en la organización se hacen. Si no, a veces, según la magnitud de la organización y la cantidad de operaciones, es aconsejable hacer la orden de pagos un documento interno que se puede hacer preimpreso en cualquier librería,
pero que permite tener un orden dentro de la organización para después alimentar adecuadamente los registros. Y los recibos de proveedores, y puedo tener, por supuesto, extractos bancarios u otro tipo de documentación que avale la operatoria en sí misma. Y esto me va a alimentar la cuenta corriente de proveedores y el registro de los pagos impositivos. Acá hay algo que quiero destacar y que es válido absolutamente para todos los registros, que es el orden, el archivo de la documentación y toda aquella documentación que pueda tener numeración preimpresa, de alguna manera u otra siempre es aconsejable, ¿no? Sobre todo la que emite la propia compañía, ¿no? La propia organización, las que recibo de los proveedores, por supuesto que no, pero tanto las facturas de ventas, que sí tienen un control de numeración, eso también tiene una lógica, porque tiene un control de correlación de números y de cronología. Estas dos cosas son las que me permiten a mí controlar la integridad de los registros de la organización. ¿Por qué? Porque yo, si tengo el registro de las ventas, y rápidamente, listo, todas las facturas de ventas que hice, y tengo la 1, la 2, la 4, la 6, advierto fácilmente que me están faltando 2 facturas, ¿sí? Y que esas 2 facturas, más allá de una falencia del registro, puede significar 2 ventas a las cuales no hice el seguimiento de su cobranza, y puede implicar directamente plata que no ingresó en el bolsillo de la organización y por ende de sus trabajadores. Por eso es la importancia de la contabilidad, y muchas de estas normas o procedimientos que yo les comentaba, que tienen que ver con la felicidad de cómo llevar adelante los registros, tienen una lógica, que es darle confiabilidad a la información que yo emito. Y eso me da más tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Y yo cuando saco un registro de los saldos de banco y caja y me dice que tengo X cantidad en banco y X cantidad en caja, y yo estoy segura que cumplo con todos los procedimientos mínimos de control, voy a confiar, más allá de que obviamente voy a verificar si en el banco efectivamente tengo esa plata, voy a confiar en ese registro, y por lo tanto voy a poder tomar las decisiones respecto de los pagos, porque voy a considerar que la disponibilidad de fondos que me dicen los registros son así. Estos a veces en organizaciones más chicas, obviamente, seguramente yo abro la cuenta bancaria y me fijo, abro el fondo fijo, no me fijo, cuento la plata que tengo, y eso claramente voy a saber si puedo pagar o no. Pero no siempre todas las organizaciones tienen todas las cajas y toda la información bancaria a disposición en el momento, y aunque sean organizaciones chicas, es probable que yo tenga quizás un fondo fijo en donde se produce y otro donde está la administración y se emiten los cheques, o hay parte de esta información que está delegada, con lo cual el registro me facilita mucho la comunicación también entre los diferentes compañeros de la organización que llevan tareas diferentes pero que se relacionan, y me facilita mucho al momento de dar una respuesta sobre un pago, una compra o una cobranza. Bueno, por supuesto que atado a todos estos circuitos, y como vemos, todas estas acciones se relacionan entre sí, el manejo de fondos es otra de las acciones, de las actividades cuyas acciones son relevantes al momento de decidir cuánta plata tengo para salir a comprar, y sobre todo para cada uno de los trabajadores en retribución al trabajo realizado durante un periodo de tiempo. Y aquí yo voy a tener diferentes acciones también según las diferentes cajas, digamos, que tenga la organización. Hay algunas que se manejan solo con una cuenta bancaria y tienen apenas un fondo fijo para gastos chicos, y otras que quizás por la actividad que desarrollan pueden recibir montos en efectivo más significativos, pueden trabajar con cheques, con lo cual también pueden recibir y dar cheques, y esto va complejizando un poco el manejo de todos estos valores. Por eso aquí es fundamental, y este es uno de los registros más importantes en cualquier organización,
Yo siempre digo que si yo tengo claro el registro de caja y bancos, tengo el 80% de la contabilidad hecha. ¿Por qué? Porque todo va a pasar por acá. Todo lo que vendí en algún momento lo cobré y lo voy a tener en el banco o en la caja, y si no lo cobré, tengo que saber para reclamarlo. Y todo lo que compré en algún momento salió del banco de caja. Con lo cual, el control efectivo de los fondos me va a dar una seguridad sobre el resto de los registros. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, estos registros se alimentan de las cobranzas y los pagos. No es que yo aparte después vuelvo a registrar lo que cobré a través del registro de fondos. Lo ideal sería precisamente empezar a tener registros que se relacionen entre sí y que cuando yo registro el pago al proveedor, automáticamente me dé de baja a ese proveedor como deuda y me genere un ingreso en el banco o en la caja, ¿sí? O en el fondo fijo. Y acá, como ven, empezamos a ver uno de los principios que vamos a ver un poquito más en detalle en el próximo encuentro, que es el de la partida doble, ¿sí? Hay muchos sistemas de contabilidad. El sistema más generalizado y que en todo el mundo se utiliza es el que se llama el sistema de la partida doble, donde hay, frente a una acción, por ejemplo en este caso, un pago al proveedor, donde se disminuye una deuda, tengo otra acción que implica un ingreso de fondos, un aumento que puede ser de banco o de caja. Lo que contábamos antes, que habitualmente uno cuando escucha de contabilidad habla del debe y el haber, y esta premisa básica que el debe tiene que ser igual al haber. Bueno, esto lo vamos viendo precisamente en las actividades y en los registros es muy conveniente que quede reflejado de esta manera, porque me va a agilizar muchísimo la información que yo voy generando y la duplicidad de registros. Si yo esto tan simple, como les decía, que de un mismo registro, a partir del cual doy de baja una deuda, me olvido de incorporar el incremento de fondos en el banco, me queda un desbalanceo que en algún momento esa integración de la información va a fallar y cualquier decisión que tome a partir de eso no va a ser conveniente. Por eso es importante también empezar a tener claro que de a poco va surgiendo, digo, si uno simplemente ve la operatoria, dice, perfecto, yo cancelé esta deuda, le hago un billete, claramente hay dos acciones acá que van a requerir de dos registros. Y cuando empiezo a incorporar estos conceptos, que quizás ya los tengo, porque yo claramente el registro lo tengo, empiezo a entender la lógica de la contabilidad. Que todos la hacen de una manera u otra, quizás simplemente no la llaman contabilidad. Pero les puedo asegurar que si en cualquier organización, si vamos y decimos, bueno, a ver, hagamos un chequeo de los circuitos administrativos y de cómo está funcionando, estoy segura que todos llevan algún tipo de registro y muchas de las lógicas que la contabilidad después lleva y sistematiza. Bien, por eso hago mucho hincapié en los controles y en los registros del manejo de fondos, y acá yo tengo un elemento que es muy valioso, que es la conciliación bancaria. ¿Qué es la conciliación bancaria? Es controlar todos los movimientos que el banco me dice que tiene con los registros que yo hice. Y acá otra vez sugiero que hagan la conciliación bancaria. A veces vemos en la experiencia que muchas organizaciones toman el extracto bancario por bueno. El extracto bancario también es un registro que lleva a otra organización, que es el banco, y que también puede tener falencias, tantas propias de control interno como de sistemas. Y puede pasar que me cobren un gasto 2 veces, que un depósito que un cliente me dijo que hizo no aparezca, que un cheque llegue rechazado y no me enteré y no pude hacer el reclamo que tenía que hacer, que me cobren una percepción de ingresos brutos que no corresponde porque estoy exento, en fin, digo, puede haber millones de falencias que llevan los bancos, inclusive a veces hacen cambios de sistemas y hay información que se pierde,
con lo cual mi sugerencia siempre es controlar la información que surge de los bancos, y además a veces hay pequeños gastos que no corresponden, que a veces uno no los controla porque son poco significantes, pero que hacen, no solo a mi organización, a través de lo largo del tiempo. Por ejemplo, queda atado un débito automático, esto es muy común, de un seguro que dejo de tener. Yo di de baja el seguro, hice todo, pero la compañía de seguro por alguna razón no quedó bien asentado el stop debit y me siguen cobrando una cuota de 20 pesos de un seguro que yo ya no tengo. Bueno, todo esto pasa y es muy habitual que pase. Por eso el chequeo, el control de las conciliaciones, que se llama conciliación bancaria, que no es más que tildar lo que yo tengo en el extracto bancario con lo que tengo en mis registros, es una herramienta muy valiosa. Y otra vez recuerden que tener bien los movimientos de fondo significa ya tener asegurado un 80% de la contabilidad y del control de los registros de la organización. Acá yo lo puse acá en manejo de fondos, pero puede ser según la organización y la magnitud de la organización y cuánto lo hagan, un circuito aparte que tiene que ver con convenios, subsidios, donaciones, ¿sí? Acá claramente yo necesito tener un control específico sobre los fondos que recibo, sobre todo si son subsidios que están atados a acciones concretas de hacer y que yo después tengo que rendir y documentar. Es fundamental tener claras todas estas acciones y toda la documentación de respaldo que tienen que tener las mismas, porque luego no solo me va a servir para mis datos respecto de los registros que yo voy llevando dentro de la organización, sino también porque voy a tener que cumplir con un procedimiento que es el de rendición de cuentas una vez finalizado el registro, una vez finalizada el subsidio o el convenio que yo tenga pactado. Y en el caso de las donaciones, o también aquellos que venden a través de plataformas, como pueden ser Mercado Pago o cualquier otro tipo de plataforma, tengo que incorporar un nuevo procedimiento que tiene que ver con el manejo de los fondos que yo tengo en estas plataformas. Porque ustedes saben que yo puedo recibir cobranzas o realizar pagos a través de esta plataforma, pero hasta tanto no lo liquide, es muy probable que esos fondos no ingresen a mi banco. ¿Sí? Y eso va a depender también de lo que yo convenie con cada una de estas compañías. Pero esta plata sigue siendo mía, entonces a veces se pierde del circuito el control de estos fondos porque no estamos tan habituados. Pero esa plata que queda en esa plataforma que yo estoy utilizando es lo mismo que tener una cuenta bancaria, ¿sí? Donde ahí puede ser que reciban la cobranza de las ventas que haya hecho por ahí o donaciones. Me van a descontar seguramente las comisiones que cobra esa plataforma por gestionarme cobranzas y pagos. Y además yo tengo que ver cómo interactúo con esta organización para después hacerme del efectivo de lo que haya ingresado en esas cuentas. Todo ese movimiento de ventas, cobranzas o pagos que yo haga a través de esta plataforma tienen que estar documentados. Y esto también a veces nos pasa que se nos va. Por ejemplo, la plataforma nos cobra una comisión por el uso. Esa comisión tiene IVA. Entonces, si la organización está inscrita en IVA y no pide la factura, no se va a tomar ese IVA y no lo va a poder descontar mensualmente. Y las organizaciones tienen la obligación de documentar y enviar la factura, ¿sí? Entonces, es importante controlar qué es lo que me están cobrando, si las comisiones que me están cobrando son las mismas que pactamos. Hay algunas plataformas que tienen comisiones diferenciales para organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, que están exentas, depende cuál es también, si son para donaciones o es para comercializar. Entonces puede ser que yo haya pactado alguna alícuota de comisión diferencial y después al momento de cobrar me cobran otra cosa. Es lo mismo que los bancos, digo, es lo mismo que con cualquier actor que yo interactúo. Acá es importante controlar y ese control con la documentación.
Y en general toda la documentación está, se bajan desde las mismas plataformas y hay que verlo. Y después cuando yo comercializo también a través de esta plataforma, lo que tengo que tener claro es que tengo que emitir una factura de venta también. Y estas plataformas están obligadas a darle toda la información que ustedes necesitan para emitir esta factura. Quién fue el cliente, cuál es el circuito del DNI del cliente, y los datos para poder mandarle, hacer y mandar la factura. Entonces, mi recomendación es incorporar dentro de las acciones y controles el control y seguimiento de todos los fondos que puedan pasar por estas plataformas. Lo mismo si lo hago a través de tarjetas de crédito. Bien, entonces, ¿qué documentación voy a tener involucrada dentro del manejo de fondos? Voy a tener los extractos bancarios, los recibos de cobranza, porque obviamente tanto las órdenes de pago, los recibos de cobranza que se generaron en el circuito de ventas y cobranzas o compras y pagos, como decíamos antes, también alimentan estos registros, los convenios, ¿sí?, donde se pactan los montos a conveniar, y también los momentos de rendición y demás, las donaciones que fuimos recibiendo, en el caso de recibir donaciones, y la información que envían estas mismas plataformas, que si no se lo requiere, les mando un detalle de cada uno de los ingresos y egresos que tienen a través de esa plataforma. Y acá esto va a terminar en registros de planillas de fondos, donde yo voy llevando también tipo de cuadernito, cuánto cobro y cuánto pago, lo mismo con bancos, lo mismo con cheques, y acá el control de cheques es muy importante, tanto los cheques que recibo condatados para depositar, ir llevando un control de cada uno de los valores que estoy recibiendo y el momento en que estos tienen que ser depositados, porque esto también tiene que ver con las finanzas de mi organización. Cuanto más ordenada soy con eso, evito, por ejemplo, una cobranza, cobrarla 10 días después porque me olvidé de depositar el cheque, y los propios controles de los subsidios que yo vaya recibiendo, no solo para controlar cuál es el movimiento de fondos, sino también para ir armando el registro de todo el sustento que luego va a ser la rendición de cuentas. Seguramente nos están escuchando más de una persona que ha pasado por este proceso y saben que es bastante arduo, sobre todo si yo inicio el proceso de registración al momento que tengo que rendir. Entonces, el consejo siempre es, no solo porque es importante para la organización dentro de las opciones habituales, sino que también facilita mucho al momento de la rendición. Y por último, dentro de los circuitos más habituales y significativos de cualquier organización, tienen que ver con el pago de trabajadores o retiro de excedentes, ¿no? Esta es, digamos, una de las acciones que no están relacionadas directamente ni con compras ni con ventas, pero que obviamente es parte fundamental del trabajo de todos los miembros de la organización. Y acá seguramente voy a tener la liquidación. Lo que voy a hacer es primero liquidar el retiro de cada asociado. Esto, por supuesto, que va a depender si es una cooperativa de trabajo o no. También en esta actividad puedo tener lo que es pago a trabajadores en relación de dependencia, donde también hay una liquidación mensual, hay un recibo que avala el pago tanto del retiro de excedentes o del trabajador en relación de dependencia, y una transferencia bancaria. Y en el caso de corresponder puede existir una retención del monotributo porque hay una resolución de la FIP que establece que cada vez que se le pague un excedente a un asociado de una cooperativa o también de cualquier otra entidad, debe verificarse que tenga el pago del monotributo al día. Si no lo tiene, debería la organización retenerle y depositarle a la FIP el monto mensual de ese impuesto, que es referido a la sociedad. Bien, ¿qué documentación va a avalar cada una de estas acciones? Bueno, básicamente el pago a trabajadores y los extractos bancarios en caso de que se haga todo por cuenta bancaria.
Y acá yo voy a tener una planilla de liquidación que va a ser la base y el sustento del monto que se le ha pagado a cada trabajador, el registro de los pagos, que también me va a alimentar los registros de planillas de banco y caja, y en caso de que haya efectuado alguna retención, el registro de las retenciones, porque esas retenciones yo después estoy obligada a pagarlas quincenalmente a la fecha. Bien, entonces, resumiendo un poco, ¿cómo empiezo yo la contabilidad? Bueno, la sugerencia siempre es empezar conociendo la propia organización. ¿Por qué? Porque la contabilidad lo que tiene que dar cuenta es de la propia vida organizacional y me tiene que dar información que a veces sistematizada y vista en un lapso de tiempo me permite entender mucho mejor qué es lo que está pasando dentro de la organización. Porque esa es otra de las ventajas que tiene la contabilidad. Yo sistematizo semanalmente, mensualmente, anualmente, todo lo que pasa en la organización en términos económicos financieros, que a veces en el día a día yo tengo la idea de cuánto cobro, cuánto pago y demás, pero cuando lo veo, upa, en un mes pasó esto, me da un caudal de información que yo en el día a día a veces se me pierde. Pero para poder llegar a eso y entender eso y saber que eso está bien, lo primero que tengo que tener claro y entender es cuál es mi organización y cuáles son las actividades. Por eso otra vez, si me dicen por dónde empezar para hacer contabilidad, hagamos un listado de cuáles son las actividades que desarrollamos dentro de la organización, por lo menos de las más significativas, y cuáles de estas tienen un impacto económico financiero. Una vez que yo tengo ese detalle de actividades, lo que voy a ver es qué documentación respalda cada una de estas actividades. ¿Por qué? Porque el documento es el que me va a permitir a mí sistematizar el registro contable. ¿Qué significa esto? Yo si voy a comprar, tengo que ir a comprar mercadería para revender, ¿no? Supongamos que revendo zapatos. Entonces voy, compro zapatos. Yo no le voy a estar diciendo a la persona que va a hacer la factura, el registro, por ejemplo, para después liquidar el IVA, llamo por teléfono y digo, che, compré 20 zapatos, mirá, creo que pagué 100 más o menos, me dio acá un papelito que dice que es retención. No, en general, la persona va, compra, verifica que lo que tiene que comprar es eso, vuelve con los zapatos, lo pone en el negocio para revender, y en la administración o en la persona que lleva el registro administrativo, lo que le va a llegar es una factura por la compra de zapatos. Que sabe que si se la dio fulano, efectivamente los zapatos se compraron, ¿sí? Por eso acá es importante precisamente los controles y los circuitos. Yo no es que la persona administrativa cuenta los zapatos, lo que registra es una factura. Para esto yo tengo que tener de alguna manera documentada cada una de esas acciones. Por eso el segundo paso para llegar a un registro contable es saber qué documento está sustentando esa acción. Y si ese documento no surge, porque no surge hoy, digamos, en la mayoría de los casos que uno va a comprar existe una factura, si no surge por alguna razón, supongamos que yo hice un gasto en algún negocio muy pequeño que por alguna razón no me dio su factura, yo tengo que implementar dentro de la organización algún tipo de registro interno que me permita eso. Supongamos que estamos hablando de una cooperativa que comercializa productos en todo el país y la persona que los comercializa va en su auto a diferentes provincias a vender ese producto. Perfecto. Es muy probable que quizás muchos de los gastos que sí lo pague la organización, que tengan que ver propio con los viáticos, comidas y demás, no siempre tenga un comprobante de cada uno de esos gastos. Entonces, habitualmente se hace una planilla interna donde la persona de la organización que fue a vender va anotando, ¿no? Entonces, hoy almuerzo tanto, combustible tanto, no sé, hospedaje tanto, y este documento interno firmado por el propio trabajador que hizo toda esa tarea de comercialización por diferentes regiones es suficiente para registrar los pagos que efectivamente se hacen y reintegrarle la plata. Entonces, a lo que voy con esto es, otra vez, yo una vez que detecto cuáles son las actividades
y acciones que yo considero que deben ser registradas y que tienen un impacto económico financiero, o que podrían tenerlo, el segundo paso es verificar qué documento tengo. Si ya tengo un documento de tercero, como factura de ventas, compra, extracto bancario, perfecto. Si no lo tengo, tengo que pensar si diseño o no un documento interno que permita ir llevando el control de esas acciones. Y acá siempre, por supuesto, es importantísimo el criterio. Como todo en la vida, el criterio es fundamental, ¿no? Entonces, tampoco yo voy a elaborar documentos que vayan a 100% de todas las operaciones, porque quizás muchas no son significativas y de alguna otra manera yo llego a alcanzar ese resultado. Si, por ejemplo, la comercialización por diferentes puntos, no sé, o ir a comprar un café en el café de la esquina, no es habitual, porque yo siempre tengo mate y cafetera dentro de la cooperativa. Pero un día, porque se rompió, después se compró un café, no voy a implementar una planilla para cuando yo salgo extraordinariamente a comprar un café. ¿Se entiende? En algún momento eso seguramente va a saltar. Pero sí de todas aquellas acciones que son cotidianas y que por cierta razón yo no tengo el registro. Una vez que yo ya tengo el documento, esto me va a permitir volcarlo en un registro. Y acá simplemente lo que tengo que organizar es un circuito administrativo para que la persona o las personas, porque los registros pueden ser que se lleven en diferentes sectores de la organización y por diferentes personas, esa documentación le llegue a manos de la persona que lo registre y que pueda tener un cierto control de integridad para saber que haya registrado todo. Y acá vuelve otra vez la importancia de la prenumeración, la correlatividad de la documentación en caso que fuera necesario y la cronología. ¿Sí? Entonces, eso a mí me va a permitir que si a mí yo registro las facturas de venta, perfecto. Antes de volcarlas al registro, digo, bueno, la última semana va de la 15 a la 30, verifico que estén todas y ahí hago el registro. Y si alguna me falta, iré viendo quién es el responsable para entregar esta documentación y preguntarle qué pasó con esta factura, se anuló, se perdió, en fin. De estos registros, que los podemos llamar registros extracontables porque no necesariamente van a terminar en una registración contable, o sí, digo, después ahí también yo voy a ver, según los recursos de la organización, que quizás este mismo registro extracontable, que puede ser la cuenta de clientes, la cuenta corriente de clientes, al mismo tiempo me genere en el software donde yo lo llevo un asiento contable que alimenta al balance final. Si no es así, tendré que armar un circuito dentro de la organización a través del cual yo ya lleve la contabilidad propiamente dicha, que empieza por un asiento contable. Después tiene el mayor y después el subasiento. Vamos un poco a detalle de qué es cada una de estas cosas. El asiento contable, básicamente, se refiere a la registración de una operación concreta en un momento concreto. Por ejemplo, yo vendo el zapato con la factura número 1, ese registro, ese asiento contable va a hacer referencia a la venta de la factura número 1. Al pago, al cobro, es uno por uno, operación por operación. Pueden existir, y quizás algunas de las organizaciones lo hacen, la posibilidad de registrar mensualmente las ventas y las compras, o las cobranzas y los pagos, siempre y cuando yo tenga un registro paralelo detallado. Ahora vamos a pasar un poco a la normativa, y van a ver por qué esto, pero en los registros tienen que estar identificados operación por operación, factura de venta por factura de venta. Yo puedo pasar un asiento global mensual solo si llevo un subdiario con el detalle venta por venta o compra por compra. Si no, no puedo. ¿Sí? Y acá, porque hay una normativa en la Argentina que además
nos dice cómo debemos llevar esta registración. Que después nosotros la vamos a adecuar, pero lo más importante que me gustaría que nos llevemos del encuentro de hoy es que más allá del cumplimiento de la legalidad de los registros contables, nos paremos en el paso anterior y entendamos la importancia de la información como información de gestión, para la toma de decisiones y para que todos los miembros de la organización conozcan qué es lo que está pasando. Y en la medida que yo voy trabajando internamente en la organización con esta información, pasa lo mismo que les pasó a las agricultoras. Dijeron, ¡apa! Lo que yo pensé que era una huerta para mi familia y mis amigos, era un proyecto productivo, donde yo le daba de comer a mi familia, a mis vecinos y a parte de la comunidad, a municipios y a otros municipios. Entonces de repente yo descubro, ¿no?, todo el potencial de mi organización, como también puedo descubrir las falencias o las cuestiones a mejorar. Eso es lo central de la contabilidad como registro. Después vamos a cumplir algunos requerimientos legales exigidos por las normas, el Código Civil y Comercial y normas contables específicas, pero es, digamos, una formalidad que se le suma a este sistema de información que tiene mucho más que esa formalidad para brindar. Una vez que yo registro operación por operación en cada uno, en lo que llamamos un asiento contable, voy a poder sistematizar esta información a través de lo que habitualmente se llama un mayor contable. Y el mayor contable es un documento donde me sistematiza todos los movimientos de una cuenta por un periodo de tiempo. Entonces, supongamos que yo registré la compra de zapatos. Entonces voy a registrar el alta del bien, que en este caso van a ser los zapatos que después voy a revender, y la deuda con el proveedor. Esto yo lo puedo hacer habitualmente, supongamos que cada 15 días yo compro bienes que revendo. Por mes, cada 3 meses, por un año, yo voy a poder listar del software contable todos, la cuenta, por ejemplo, zapatos, y voy a ir a tener todas las compras que hice en ese periodo de tiempo que yo listé. Entonces, me va a brindar una información detallada de cada una de los bienes o deudas que yo pude haber contraído de la organización por un periodo de tiempo. Y lo que llamamos el sumas y saldos es un listado de todas las cuentas contables donde me da un saldo por un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo compré 100 zapatos a 1.000 pesos cada mes. Entonces en 12 meses voy a haber gastado 12.000 pesos en zapatos. Si yo salgo en sumas y saldos, voy a tener todas las cuentas y en la cuenta zapatos me va a decir 12.000. Y en el mayor yo voy a poder ver qué día hice esa compra y cómo se fueron generando esos procesos. Como ven, yo voy de lo particular, que es la operación primera que yo hice, que la registro en el asiento contable, y lo voy sistematizando hasta llegar a una sistematización bien escueta, que es el sumas y saldos, donde solo tengo la cuenta y el saldo. Esto lo que me permite a mí es, primero, ir teniendo diferentes niveles en la calidad y en la composición de la información, y después lo que va a hacer, me va a alimentar lo que llaman balance o estados contables, que es ese documento que prepara el Consejo de Administración, se aprueba en asamblea y luego se presenta ante AFIP, ante INAES, ante bancos y ante cualquier otro organismo. Pero como ves, todo esto nace de cada una de las actividades y operaciones que se desarrollan dentro del organismo. Muy bien. Entonces, para resumir un poco toda esta primera parte, la sugerencia es, cuando vuelvan a sus propias organizaciones, o como checklist, o como inicio para pensar un registro contable, ir haciendo este listado de actividades,
quién es el responsable de llevar adelante esta actividad, qué documentación es la que sustenta esta actividad, y si yo estoy llevando o no algún tipo de registro sobre esto, y cuál me gustaría llevarlo y cómo podría llevarlo. Seguramente hay muchos participantes, así que me imagino que debe haber gran variedad de situaciones. De todas maneras, esto que parece tan simple, aún en las organizaciones más sofisticadas, que tengan más controles y demás, mi sugerencia siempre es rever estos circuitos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que uno se habitúa, siempre, las acciones las terminamos haciendo personas, sobre todo ahora estamos en una situación especial donde además nos hemos tenido que reacostumbrar a trabajar desde nuestras casas, mucho más con la tecnología. Entonces muchos de los circuitos que seguramente estaban habituados y mucho más, sería mucho en formato papel, se ha tenido que ir transformando a través del uso de las tecnologías y de estar todos en nuestras casas. Entonces, la propuesta también es rever esos circuitos y ver cómo cada una de las etapas fue suplantada o no, porque quizás en el medio de todos estos cambios me olvidé de documentar algo y nos vamos a dar cuenta, quizás al momento de elaborar el estado contable o de sacar algún tipo de información que necesitamos internamente para analizar o requiere algún organismo, que no la tenemos, ¿sí? Porque seguramente algo de todo esto falló. O hay una actividad que hacemos que no visibilizamos, o la persona que la hace no la comunica adecuadamente para que termine en el registro de la administración, o no está correctamente documentada, o no hay un registro que sistematice todas esas operaciones. Entonces, más allá de que si yo no tengo ningún tipo de registro y quiero empezar, es una buena sugerencia para empezar. Si los tengo, también me ayuda para rever y controlar, ¿sí? Porque los circuitos se flexibilizan, muchas veces hay cuestiones que por diferentes situaciones o cambios no son advertidas desde la administración y por lo tanto se pierden en el camino. Y acá también quiero hacer una observación. No todas las organizaciones tienen una persona dedicada a la administración, algunos pueden tener departamentos con más de una persona, y hay otros que no. Yo cuando hablo de administración, no hablo de un departamento de administración o necesariamente de una persona que esté abocada. Cualquier organización sabe que claramente alguien se tiene que llevar adelante esta actividad porque requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero es una actividad que lo hacen todos, ¿sí? Cuando yo hablo de administración, me refiero al momento en que cada uno de los compañeros se siente y de alguna manera lleva algún registro. O el registro de la venta, o el registro de lo que cobra, o la situación de cuando se pone a ver qué pasa con el banco, cuánta plata tengo, en algún momento saca el listado de banco y empieza a chequear con las cobras y los pagos que hace. Esa es una tarea administrativa. Entonces, cuando hablo de administración, estoy hablando de esa instancia. Que si después esa tarea puede ser delegada en un compañero de la organización que lo lleve absolutamente solo abocado a esa tarea, genial. O eventualmente que pueda ser delegada. Y acá hay otro condimento. Si yo lo delego a alguna persona u otra organización diferente a mi propia organización, también tengo que pensar en un circuito de cómo la actividad que yo desarrollo le llega a esa persona, y acá la documentación y los registros son fundamentales, porque además si la persona no está en la organización, no conoce el día a día de la organización, y no se olviden que la contabilidad es el reflejo del día a día de lo que yo hago. Entonces, ahí sí también tengo que sumar a los circuitos propios un circuito que a mí me permita transmitir a esa persona que está externa lo que yo hago para que los registros den acabada cuenta de lo que efectivamente está pasando en la organización y quede registrado adecuadamente. Muy bien. Ahora vamos a charlar un ratito sobre cuáles son las obligaciones legales y además por qué llevamos una contabilidad, ¿no?
porque claramente toda información de gestión es fundamental, pero además, en la Argentina, a través del Código Civil y Comercial, y uno de sus artículos, el artículo 320, establece que todas las personas jurídicas, privadas, no, tienen que llevar contabilidad. Entonces, más allá de que nosotros podamos o no advertir la importancia del registro de la información, también debemos cumplir con lo que se exige legalmente, ¿sí? Y acá claramente dice que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada, o son titulares de una empresa, establecimiento comercial, industrial o agropecuario. O sea, de diferentes maneras dice que todo colectivo de personas, tengan o no personería jurídica, ¿sí? Porque saben que pueden haber algunas entidades que quizás no tengan personería jurídica, sin embargo, igual están obligados a llevar contabilidad. Y por supuesto, todas las cooperativas y mutuales que entran dentro de las personerías jurídicas están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Y acá dice otra cosa, dice cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y habilitación de sus registros y rubricación como se establece en la misma. Incorpora además que yo debo llevar registros y estos registros deben estar en libros rubricados. Entonces, seguramente muchas de las organizaciones lo han tramitado o lo tendrán que tramitar, es la rúbrica en el INAES de los libros. ¿Y esto por qué? Porque el Código Civil dice que, Código Civil y Comercial dice que todos estos registros además deben estar en libros rubricados. No es una obligación del INAES, sino es del Código, ¿sí? Que después cada organismo lo implementa. Ese mismo artículo dice quiénes no están obligados o quedan exceptuados. Y dice que, sin perjuicio de leyes especiales, quedan excluidos de la obligación de llevar contabilidad las personas humanas, es decir, las personas físicas, humanas, nosotros, cada uno de nosotros, que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias o conexas no ejecutadas de forma de empresa. Quiere decir que si alguno de nosotros desarrolla alguna actividad, no sé, contador, abogado, alguna actividad agropecuaria, tiene su propia producción agropecuaria como individuo, ¿sí? No está obligado a llevar contabilidad, ¿sí? Muy bien. El siguiente artículo, que es el 321, me dice cuál es la modalidad en que yo debo llevar la contabilidad. Y dice que la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y los actos que deben registrarse. Entonces, lo primero que me dice es, la contabilidad debe dar cuenta de las actividades y cada uno de los actos que yo realizo dentro de la organización. De modo que permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudores. Y acá está la obligación que yo les decía. ¿Por qué el asiento contable debe dar cuenta de cada una de las facturas de venta que yo hice? Porque el Código Civil y Comercial así lo requiere, ¿sí? Ahora, después, sí, por diferentes cuestiones y aquellas organizaciones que tienen software seguramente tienen más posibilidades de agrupar, por ejemplo, todas las ventas de un mes, solo lo van a poder hacer si tienen otro registro en un libro rubricado donde están el detalle de las ventas y las compras. Y acá hago una salvedad, que lo vamos a ver en el módulo de impuestos, pero muchas de las organizaciones que están acá seguramente ya han comenzado a utilizar lo que se llama el libro IVA digital. La FIP implementó a partir de julio, si mal no recuerdo, que ahora se prorrogó a octubre, pero en fin. Durante este año, prácticamente todas las organizaciones que liquidan IVA
deben llevar lo que se llama el libro IVA digital, que es detallar todas las ventas y todas las compras en un servicio que está en la plataforma de la FIP. Y lo que dice es que ya no va a ser obligatorio llevar el libro IVA compras y IVA ventas en formato papel. Con lo cual, las organizaciones que tenían en un libro rubricado el detalle de las ventas y la compra en formato papel ya pueden dejar de llevarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar acá? Que si nosotros hacíamos asientos mensuales de IVA o compras, porque teníamos esos subdiarios, donde teníamos el detalle uno por uno, y los dejamos de hacer, ahora tenemos que tener cuidado, porque vamos a tener que registrar cada una de esas ventas y esas compras si queremos adecuarnos a lo que exige el Código Civil y Comercial de la individualización de la operación, ¿sí? Excepto que a posteriori salga alguna normativa que permita que esta base de datos que está en la plataforma de la FIP pueda considerarse como un registro en los términos del Código Civil y Comercial. Si no, vamos a tener que rever al interior de nuestras organizaciones que si veníamos haciendo asientos mensuales por compras o ventas, vamos a tener que pasar a asientos individuales por cada una de estas facturas de compras y ventas. Porque son dos normativas que no tienen nada que ver una con otra. Una tiene que ver con la liquidación de impuestos, y la FIP dice, a mí no hace falta que me lleves un registro de cada una de las ventas, pero por otro lado el Código Civil, que no le importa en términos de liquidación de impuestos, sino en términos de rendición de cuentas, se dice, yo necesito que en un libro rubricado estén cada una de las operaciones individualizadas, ¿sí? Llámese libro diario, llámese subdiario, no importa cómo lo llame, tiene que estar. Y otra cosa que remarca el Código Civil y Comercial es que todos los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva. Y esta debe estar archivada en forma metódica que permita su localización y control. Y otra vez viene lo que estuvimos viendo durante todo este encuentro. Cada una de las acciones va a requerir un documento, no solo porque es el que va a alimentar el registro, me va a permitir hacer controles y seguimientos, sino porque además la norma legal así me lo exige, y frente a cualquier inspección, requerimiento de cualquier organismo, FIP, INAES, rentas, lo que fuere, pueden pedirme el respaldo de cada una de las anotaciones que yo hice, y yo tengo la obligación de hacerlo. Y no solo porque me lo pide el organismo, sino porque el propio Código Civil y Comercial así lo requiere. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, un poco, digamos, toda esta normativa tiene que ver con la posibilidad de que todas las organizaciones y toda la información que esas organizaciones dan sean veraces, porque además, más allá de la información valiosa para la propia organización, también nosotros interactuamos con estas organizaciones, ¿no? Todos compramos a otras organizaciones, vendemos a otras organizaciones, y muchas veces, por ejemplo, el balance es tomado como uno de los elementos para analizar cuán verídica es esa empresa, si va a ser cobrable y demás. ¿Y por qué el balance tiene esa importancia? Precisamente porque el Código Civil me la da, porque lo que me está diciendo es que ese balance está llevado de manera tal de que cada una de las operaciones que hacen son verídicas, están documentadas, y es lo que está volcado en ese documento. Entonces, cuando yo veo un balance y veo que esta empresa paga bien, no tiene grandes deudas, tiene resultados, considero que puede ser confiable y la empiezo a vender, ¿no? Y también, más allá de los, obviamente que voy a tener otros indicadores, ¿no? Voy a ver otra organización que haya trabajado, voy a buscar otros antecedentes, no va a ser el único, pero es un antecedente. Lo mismo el banco, digo, cualquiera de ustedes que ha pasado por el proceso de solicitud de un crédito, una de las cosas que les piden es el balance de la cooperativa. ¿Por qué? Precisamente por esto.
porque se entiende que el balance va a dar cuenta de la realidad de la organización en términos económicos financieros y va a ser un parámetro para poder evaluar la confiabilidad y la cobrabilidad que yo voy a tener de ese crédito en caso que se lo doy. Entonces, no todos asumimos este compromiso sobre la veracidad de la información contable, que además es un compromiso legal. Muy bien. Entonces, este es el puntapié de la normativa que nos permite después a cada organismo ir desarrollando diferentes normas conexas con esto que van haciendo al día a día. Por ejemplo, bueno, yo tengo que rubricar libros, bueno, después el INAIS me dice cómo es el trámite concreto y cuáles son las pautas que yo tengo que cumplir para rubricar estos libros. Muy bien. Y ya para ir finalizando, tenemos lo que son las normas contables. ¿Qué son las normas contables? Bueno, son toda aquella normativa que es la que me dice, me va creando este lenguaje común. Porque yo cuando más o menos le hablo de activo, pasivo, más o menos alguno tiene una idea de qué es. Pero para que realmente cuando todos construyamos la información contable y confeccionemos un balance, necesitamos hablar todos de lo mismo, tener todos claro el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque si no, si yo pongo los zapatos en créditos, cuando en realidad es un bien para comercializar, por lo tanto es un bien de cambio, voy a desconcertar al lector del balance. ¿Sí? Por eso se ha fijado lo que es un lenguaje común para saber de qué estoy hablando cuando hablo de cada una de estas cosas. Y para eso se crearon una serie de normas, que en general son los auditores, los contadores de los estados contables, que cuando revisan la información dicen, no, esto va en esta cuenta, esto va en otra cuenta. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con esta normativa. ¿Y cuál es el objetivo de esta normativa? Es unificar los criterios de elaboración de los balances y los estados contables para que sea información, primero que todos podamos leer y entender, y además porque esta información es información que después se suma a las cuentas nacionales, ¿sí? De acá se sacan estadísticas, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasó con la actividad, el crecimiento de la actividad, o la disminución de la actividad, o demás? Toda esa información también surge de los estados contables. Entonces, como vemos, esto que nosotros hacemos día a día, que termina en un balance, tiene un montón de implicancias, no solo hacia el interior de la organización como de gestión, sino también en la articulación de todas las organizaciones y personas que interactuamos comercialmente o no, en un país, en una región, en el mundo. De hecho, en la Argentina ya hace varios años se asimilaron las normas argentinas a las normas internacionales de contabilidad, con lo cual también se comparten criterios ya prácticamente con todas las organizaciones del mundo. ¿Esto para qué? Para facilitar precisamente la comunicación y la lectura de esta información con los diferentes organismos. Y todos los análisis también macros que se puedan hacer de un país o de una región. Acá la Federación Argentina de Consejos Profesionales, ¿sí?, es la que dicta las normas profesionales que después en cada país, en cada provincia, cada consejo provincial las aprueba o no las aprueba. En general en la Argentina todos los consejos, excepto por pequeñas diferencias, aprueban las mismas normas. Les voy mostrando cómo vamos accediendo a la página. Esta es la página de la Federación, donde están absolutamente todas las normas. Y como ven, hay muchas normas, ¿sí? Estas son 50 normas contables, entre otras. Hay una norma que es la
resolución técnica número 9, que les quería mostrar, donde en la misma resolución, para que vean, digamos, que todo es también parte de una construcción de acuerdos que se van haciendo, más allá de los objetivos propios de la norma y demás, tiene un capítulo donde me va explicando qué cosa significa cada rubro. Entonces, cuando ustedes ven un balance, que el próximo encuentro vamos a ver y vamos a tratar de entender más profundamente un balance, van a ver que hay una serie de rubros, uno de ellos es caja y banco, disponibilidades, y cuando yo leo caja y bancos, yo sé que ahí va a estar el dinero en efectivo en caja, lo que puede ser un fondo fijo, demás, más todo lo que están en los bancos del país y del exterior que tengan esta compañía, y los valores con poder cancelatorio, o similar, un cheque, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo sé que cuando veo un balance y en el balance dice caja y bancos, yo sé que solo va a haber efectivo o cuentas bancarias o cheques? Porque la propia norma me lo dice. Entonces, el que elaboró el balance, en términos de las normas contables, tuvo que haber leído esto. Entonces cuando vio eso que yo les contaba, ese sumas y saldos con todo el detalle de las cuentas, agrupó en el rubro caja y bancos solo las cuentas que hacen referencia a la caja, a los bancos o a los cheques. Lo mismo en el caso de las inversiones, ¿sí? Acá me dice que son todas las realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, explícito o implícito, que no formen parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Y entonces acá me hace una gran distinción. Inversiones son todas aquellas actividades, operaciones que yo hago que no se relacionan con la actividad principal del ente. Entonces, si yo me dedico a, no sé, comprar y vender departamentos, por decir una cosa, lo más habitual después en términos de inversión, si yo, mi actividad principal es comprar y vender departamentos, la compra de un departamento no es una inversión, ¿sí? La compra de un departamento va a ser un bien de cambio. Ahora, si yo lo que hago es compro y vendo zapatos y tengo la posibilidad de comprar un departamento para alquilar como inversión, para tener un segundo ingreso por las dudas, eso es una inversión. Porque no tiene que ver con mi actividad, pero sí lo hago con el fin de obtener una renta o un beneficio. O lo mismo cuando nosotros en las organizaciones tenemos un pequeño excedente y decidimos invertirlo en plazo fijo. Ahí el plazo fijo, si bien es plata que está en el banco, como tiene el ánimo de obtener una renta, y yo no me dedico a constituir plazo fijo, sino que lo hago precisamente para poder mantener el poder adquisitivo del dinero que tengo, eso es considerado una inversión. Entonces, yo ya no necesito que a mí, cuando yo leo un balance, que me expliquen qué es caja y banco, qué es inversión, qué es crédito, ¿sí? Porque yo ya sé que la información para elaborar eso está basado en las normas contables que así me lo dicen. Y así vamos viendo rubro por rubro, lo que es créditos, bienes de cambio, ¿no? Que son todos estos bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente. Con lo cual, si yo me dedico otra vez a vender zapatos, pero tenía un auto que ya no lo uso y lo decido vender, ese auto no es un bien de cambio porque no tiene que ver con la actividad principal de la organización. Hay un capítulo específico para lo que llaman activos biológicos, que son todos los bienes derivados de la actividad agropecuaria.
que tienen una norma específica también de evaluación, si acá hay cooperativas agropecuarias, seguramente lo tienen claro, porque además los activos biológicos, como lo llama la norma contable, tienen una particularidad que son además bienes de la naturaleza, que tienen su propio desarrollo y crecimiento más allá de lo que se haga en la propia actividad. Digo que no depende de la empresa, no depende de la naturaleza, ¿no? Y acá hay mucho para hablar, ¿no? De muchas cuestiones que tienen que ver con precisamente los bienes naturales que no son fáciles de medir o de dimensionar en cualquier organización. Y así seguimos. Bienes de uso, que son los bienes que habitualmente se usan para llevar adelante la actividad, como puede ser la planta productiva, la oficina que yo tengo para llevar la administración o cualquier otro tipo de gestión. Lo mismo pasa con el pasivo. Se empieza a describir uno por uno los rubros del pasivo, en los que son deudas, previsiones y las cuentas de patrimonio neto. Como ven, después desarrolla lo que son los resultados. Entonces, cuando pongo venta, ¿qué es lo que es venta? ¿Qué es lo que es costo? ¿Qué es lo que es gasto administrativo? Gasto comercial. Lo que les quería mostrar con esto es precisamente la posibilidad que me da la norma para unificar el lenguaje en la elaboración de un balance, ¿sí? No es arbitrario, yo no pongo en cada rubro lo que yo considero, sino que hay convenciones ya preestablecidas que me orientan en qué debo poner en cada uno de estos rubros. Y ahí siempre mi sugerencia es, si tengo alguna duda, ir y leer la norma, que es más sencillo y en general son bastante claras. Respecto a las cooperativas, hay una norma específica, que es la resolución técnica número 24, se las muestro muy rápidamente, donde se tratan cuestiones específicas para los entes cooperativos, ¿sí? Una norma contable con aspectos particulares para los entes cooperativos. Entonces, también, como hay cuestiones que no están desarrolladas, porque las normas contables en general son para toda organización, no importa la persona jurídica que adopte, que desarrolle actividades comerciales, prestación de servicios, agropecuarias, construcción. Pero como fueron surgiendo cuestiones muy específicas para los entes cooperativos, sí hay una norma específica, que es la resolución técnica 24, donde aquí especifican y establecen algunos criterios, como por ejemplo, qué significa gestión cooperativa, hay algunas pequeñas definiciones, los TICOCA, cómo se registran, la información con respecto a la gestión con asociados y no asociados, porque sabemos que también la ley de cooperativas establece este tipo de distinciones, y en fin. No vamos a ver ahora toda la norma, pero sí me parecía interesante que supieran que hay una norma específica para entes cooperativos. Muy bien. Y por último, les quería mostrar respecto a las normas internacionales. Como yo les decía, en la Argentina son admisibles el uso de las normas internacionales, y además durante las últimas décadas se ha ido alineando casi completamente las normas argentinas en relación a lo que se fue estableciendo a través de las normas internacionales, que se usan en la mayoría de los países. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si hay alguna cuestión muy específica que no está regulada en las normas argentinas, podemos ir a las normas internacionales, que en general son bastante más detalladas en términos de las diferentes actividades que se desarrollan. Y acá seguramente a muchos de ustedes les puede haber pasado o les pasa que no saben cómo
reflejar en los balances los subsidios, ¿sí? Los ingresos por subsidios. Y acá mi sugerencia es ir a una norma contable internacional específica. Esto está en la misma página de la Federación, hay una sección que es de normas internacionales. Dentro de esto hay una que se llama NIC. Y dentro de esto tenemos la NIC 20. Esta norma contable específicamente me brinda información de cómo contabilizar las subvenciones o subsidios del gobierno y qué información yo debería mostrar o no en los estados contables. ¿Sí? Entonces acá me va haciendo diferentes definiciones de qué sería una subvención y qué tipo de subvenciones hay, o qué tipo de subsidios, ¿sí? Y acá básicamente lo que me interesaba resaltar, que muchas veces los subsidios tienen un periodo de tiempo mínimo de 1 año y a veces más. Esto, ¿qué pasa? En general, la información de los estados contables, que también lo dice el Código Civil y Comercial, es de 1 año. Con lo cual es muy posible que un convenio o un subsidio con cualquier entidad del Estado me toque más de un ejercicio, ¿no? Empiece quizás en la mitad de uno y termine en la mitad del otro, o en más de 1 año. Entonces, la operatoria me va a impactar de diferente manera. ¿Cuál es la característica propia de los subsidios? Que en general yo recibo los fondos, si son reembolsables, si se van atados a una acción determinada, recibo los fondos, en general todos juntos, en 2 cuotas, que voy a ir desarrollando con diferentes acciones a partir de un periodo de tiempo que va a surgir explícitamente del convenio. Y al finalizar el convenio, yo voy a rendir todas las acciones que desarrollé, y puede ser que use toda la plata, puede ser que no, puede ser que use más. En caso de que no haya usado todos los fondos recibidos por el Estado, tengo la obligación en general de devolverlos, si lo dice el convenio, o si hay alguna acción que no ha sido aprobada, o un comprobante que el organismo no lo ha aceptado porque no cumple con las normativas fiscales o demás, debo reintegrar esos fondos. Con lo cual, el dinero que yo recibo no es una ganancia, sino que lo que hago es recibir fondos del Estado para administrarlos y erogarlos en diferentes acciones que van a surgir propiamente del convenio. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo recibo fondos para mejorar la planta productiva y poder desarrollar un nuevo producto que sea venta de remeras. Por ejemplo, que hasta ahora yo no venía haciendo, tapar las remeras en las que yo. Perfecto. Entonces, voy a comprar maquinarias, voy a capacitar personal específico, voy a comprar materia prima y demás. Muchas veces lo que vemos en las organizaciones es cuando se reciben los fondos, se contabiliza como si fuera una ganancia, y en el momento en que se van haciendo cada uno de estos gastos, van generando una pérdida. Entonces, ¿qué pasa? En el balance se ve en el año en que recibieron los fondos que ganaron mucha plata, y el año en que se usaron perdieron mucha plata. Y la realidad es que ni ganaron ni perdieron, ¿sí? Son fondos que recibieron para aplicarlos en una acción concreta. Con lo cual, el resultado en general tiende a ser 0, o muy chiquito si hay un desfasaje, que la organización puso más plata para poder cumplir todas las acciones porque no le alcanzó, o porque tuvo que reintegrar parte de ese dinero, ¿sí? Ese puede ser el pequeño desfasaje que pueda haber entre la plata que yo recibo del subsidio y lo que termino gastando o invirtiendo en función del convenio de desarrollo. Esta norma internacional, el NIC 20, claramente me sugiere cómo registrar todos estos subsidios o fondos que yo recibo con convenios que están atados precisamente a una acción de hacer.
y me permite reflejar mucho más claramente en los balances, precisamente que yo tengo un convenio, que esa plata que yo recibí, en realidad tengo un compromiso de hacer, porque si yo no cumplo con este compromiso, lo que va a pasar es que tengo que devolver los fondos, con lo cual en una primera instancia es un pasivo, que no es un pasivo exigible, porque yo sé que lo voy a hacer, pero es un pasivo de una obligación de hacer, y en la medida que yo lo voy haciendo y lo voy ejecutando, este pasivo va disminuyendo a cero. ¿Sí? Con lo cual, cambia sustancialmente la información que yo estoy mostrando de un balance, que un año tiene mucha ganancia, mucha pérdida, a un compromiso de hacer que no me impacta en los estados contables. Entonces yo les quería sugerir específicamente esta norma porque es una de las dificultades que habitualmente tienen, que pasa en las cooperativas, en las organizaciones de la economía social, y muchas veces hay dificultades al momento de registrar toda esta información. Entonces es una sugerencia de tenerla en cuenta precisamente para poder presentar mejor la información respecto de los subsidios. Bueno, hasta acá ya cumpliendo la hora, damos por terminado el encuentro de hoy. Les recuerdo otra vez que pueden escribirnos, si no lo han hecho, al chat, todas las dudas o sugerencias en el mail de cursosceso@gmail.com, también en nuestras redes o en la página ceso.com.ar van a encontrar información sobre los cursos y otras informaciones o informes que tienen que ver con los temas relativos a estos encuentros, así que son bienvenidos en recabar por donde sea, y todas las sugerencias e información que nos quieran acercar, por favor no dejen de hacerlas. Nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Este primer módulo, recuerden que son 3 encuentros, así que recién en el tercer miércoles, al final vamos a dedicar un buen espacio para contestar todas las dudas, las sugerencias que ustedes nos hayan hecho acercar por los chats o por el mail. Muchísimas gracias.